3. Buenas tardes, nuestro estudio corresponde a la prevalencia de alteraciones posturales en niños con parálisis cerebral espástica vistos en los servicios de fisioterapia. Mi grupo está conformado por Diana Bustos, Juan Felipe Sandoval y quien les habla, Nicole Pérez. En cuanto al planteamiento del problema, vemos que las alteraciones corresponden a la vía piramidal, son frecuentes de acuerdo a la presencia de las lesiones cerebrales, ya que afectan principalmente la organización estructural y funcional de la corteza motora, ocasionando pérdida en los desempeños de la planificación, la organización y el control del movimiento, afectando la ubicación del cuerpo en el espacio, los componentes de la relación neuromuscular, alterando la alineación postural, la morfología dorsolumbar, lumbosacra y pelvis, lo que desemboca en alteraciones posturales. Esto a su vez afecta la parte de la participación del paciente y la inclusión del infante. Por lo tanto, es importante intervenir estas alteraciones posturales, ya que no se tiene conocimiento específico sobre la prevalencia y las características de las alteraciones en los niños con parálisis cerebral espástica vistos en los servicios de fisioterapia. En cuanto a la pregunta de investigación, en pacientes con parálisis cerebral espástica, ¿cuál es la prevalencia que existe en relación con las alteraciones posturales en infantes vistos en los servicios de fisioterapia? Ya para la justificación, este estudio se fundamenta principalmente en la necesidad de conocer y analizar el abordaje desde la disciplina de fisioterapia, específicamente en el área de neurorehabilitación, en donde pues todos los apartados responderán a la pregunta de investigación, la cual busca contribuir al conocimiento de la prevalencia de las alteraciones posturales en niños con parálisis cerebral espástica y lo que implica para su calidad de vida, junto con lo que respecta principalmente a la práctica profesional. En base con lo anterior, también este estudio se basa en que los estudios de las prevalencias posturales en Colombia son casi nulos y a su vez, pues no se tiene como tal una calidad de vida en los pacientes, lo que afecta a nivel cardiopulmonar, musculoesquelético y tegumentario. A su vez, este estudio también busca contribuir al conocimiento de los cuidadores y del personal de salud, además de los colegas de fisioterapia. Ya para los objetivos, tenemos el objetivo general, el cual busca determinar la prevalencia de las alteraciones posturales en niños con parálisis cerebral espástica vistos en los servicios de fisioterapia, y en los objetivos específicos, definir la prevalencia de alteraciones posturales en niños con parálisis cerebral espástica según su género. Como segundo, establecer el impacto que tienen las alteraciones posturales sobre la calidad de vida del paciente según las variables que aumenten o disminuyan las alteraciones posturales. Y por último, determinar las alteraciones posturales más frecuentes en infantes con parálisis cerebral espástica según su estrato socioeconómico. Dentro del marco teórico tenemos en cuenta que la parálisis cerebral es un trastorno motor de origen piramidal con manifestaciones múltiples. Dentro de estos encontramos los factores de riesgo, los cuales son prenatales, perinatales y postnatales. En la parálisis cerebral, las principales áreas anatómicas alteradas encontramos principalmente el sistema piramidal, el cual está conformado por la corteza motora primaria y la corteza premotora, las cuales conforman principalmente las áreas de Brodmann, que se encargan de la planificación del movimiento voluntario. La corteza motora primaria da origen principalmente a las vías piramidales, las cuales están compuestas por el tracto corticoespinal ventral y lateral, y dentro de estas encontramos que lo conforman principalmente la motoneurona superior, que está ubicada dentro de la corteza motora, la motoneurona inferior, que se encuentra ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Y gracias a estas se da el movimiento voluntario. En la parálisis cerebral se da una afectación del movimiento, el balance y el desarrollo motor, y dentro de estas principalmente la postura, la cual es definida como la información y la forma en la que se sitúa el cuerpo en relación en el entorno. Además de facilitar la adecuada contracción sincrónica entre los músculos agonistas y antagonistas en una postura dinámica y en una postura estática. Dentro de la clasificación de la parálisis cerebral encontramos la discinética, la coreotetóxica, la distónica y la táxica. Dentro de estas vamos a encontrar variaciones según sus características, principalmente en el tono muscular. Dentro de la parálisis cerebral espástica, es un trastorno del tono postural y del movimiento que es de carácter persistente y es secundario a una agresión no progresiva de un cerebro inmaduro, la cual se caracteriza principalmente por un aumento del tono muscular y rigidez al momento de ejecutar un movimiento. Dentro de la fisiopatología se da principalmente una alteración de la motoneurona superior, la cual genera una acción inhibitoria sobre la motoneurona alfa hasta del asta anterior de la médula espinal, generando principalmente un desbalance de los impulsos excitatorios e inhibitorios, aumentando el tono muscular y generando una hiperexcitabilidad a nivel del reflejo miotático, aumento de los reflejos profundos ciclones por alteración del sistema piramidal y con ello una reducción de los rangos articulares y las contracturas.
A continuación, en el estado del arte se agregaron los 5 artículos solicitados, en los cuales se decide el uso de 2 artículos, los cuales aportan la mayor cantidad de información en cuanto a la parálisis cerebral espástica y toda la sintomatología y demás patologías que acompañan. Obviamente, buscando en todo momento las prevalencias posturales y los puntos de interés que se solicitan en el proyecto. Por otro lado, el uso de los otros 3 artículos funcionó como un ejemplo metodológico y una visualización a la recolección de datos que se presentaban dentro de estos proyectos y de este modo asemejando a una guía o ejemplo que podíamos adoptar en nuestro proyecto sin saltar la línea temática neurológica en ninguno de los artículos. Como podemos observar, son artículos que van del año 2017 al 2021, se intentaron agregar los más recientes. Ya para el marco legal y normativo tenemos la Ley 528 de 1999, la cual define la fisioterapia como una profesión legal, en la cual su objeto de estudio es el movimiento corporal humano y su ejercicio profesional se basa en los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. En cuanto a la Ley 1751 de 2015, el Servicio Público de Salud Constitucional y el derecho a la vida, por lo que en cuanto a la fisioterapia, esta previene la vulnerabilidad que se presenta en el sistema de salud, tratando a las personas como personas íntegras y respetando el derecho a la vida. Y en cuanto a la resolución 8430 de 1993, la investigación corresponde a una investigación sin riesgo de carácter cuantitativo, no experimental, observacional, descriptivo y transversal. No se realizará ninguna intervención en los sujetos de estudio, de manera que nuestra fuente de información serán las historias clínicas. La metodología se intentó realizar lo más sintetizada posible, donde primeramente encontramos el tipo de estudio definido como cuantitativo no experimental observacional, lo que hace referencia a que los investigadores durante un tiempo determinado realizarán una recolección de datos enfocados en el análisis clínico sin realizar un manejo directo a la población a estudiar. Sin embargo, para tener en cuenta la población y cómo su papel dentro del estudio, nos centraremos en sus historias clínicas, elementos que se utilizan para la recopilación de información que serán solicitadas en los diferentes puntos de fisioterapia. Para tener en cuenta la información recolectada, el elemento de análisis que soportará el proyecto es la cédula de captura por recolección, herramienta que podemos manejar y construir a nuestro beneficio teniendo en cuenta las variables más importantes como la edad, el sexo, problemas posturales y cómo se desarrollan en el paciente. Y como última parte de la metodología, dentro de los criterios de inclusión, se resumen en infantes de 2 a 17 años diagnosticados con parálisis cerebral espástica, tratados en fisioterapia y con un diagnóstico claro. Y en criterios de exclusión, personas mayores a los 18 años no diagnosticados con la parálisis cerebral espástica concretamente o que al ser diagnosticados no han sido intervenidos por un fisioterapeuta con un diagnóstico claro. Con el cronograma se intentó ser lo más específico posible, dividiendo cada una de las semanas por fechas específicas y la parte del proyecto realizada durante esas mismas fechas. Además, se agregó el orden de las demás fases que se trabajarán en el futuro para delimitar un orden específico desde ahora y cómo se llevará a cabo en las siguientes partes del proyecto de investigación. Dentro del estudio económico, los elementos a utilizar en la investigación son los pasajes de transporte a los diferentes servicios de fisioterapia los 5 días a la semana, los cuales tienen un costo de 2.500, es decir, que cada integrante del grupo debe disponer de 25.000 pesos semanalmente. Dentro de los resultados esperados, entonces, mediante la investigación realizada, se pretende conocer la prevalencia de las alteraciones posturales que se observan en los niños con parálisis cerebral espástica, conociendo principalmente las variables que tienen gran incidencia en el aumento o disminución de las mismas, teniendo en cuenta el impacto que genera en la calidad de vida de los niños con esta patología no progresiva. Para ello es necesario conocer cuál es el género con mayor afectación postural y la relación que tiene el estrato socioeconómico con la intervención temprana en las diferentes alteraciones, debido a que estas avanzan de forma progresiva, alterando principalmente el sistema cardiopulmonar y con ello problemas de salud irreversibles. Nuestra finalidad es que la investigación sea publicada en la revista de NeuroReact News. Muchas gracias.